Bueno, empezamos. Ujú. Queríamos darle la bienvenida a un nuevo conversatorio del movimiento LPM. Esta actividad va a ser grabada, como ya les debe haber salido el cartelito, y después va a ser subida al YouTube del movimiento, que ahí está, va a estar este y están los anteriores conversatorios que hemos tenido. Si alguien de los presentes necesita certificado de la actividad, nos deja su nombre y correo electrónico en el chat y se lo vamos a enviar. Le solicitamos que durante la exposición los micrófonos se mantengan cerrados. Bueno, explicar para quien no nos conoce que el movimiento de familiares y residentes de establecimientos de larga estadía para personas mayores, o movimiento LPEM, es una organización de la sociedad civil que es de alcance nacional. Fue fundada en septiembre de 2020, en plena pandemia, a través de una convocatoria que hizo el CIEM, el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la UDELAR. Nació con el fin de promover un modelo de cuidados con enfoque de derechos de las personas mayores a partir de las herramientas de protección de los derechos con que cuenta nuestro país. Estas herramientas de protección, por un lado, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que fue aprobada en nuestro país a través de la Ley 19.430 en 2016. Y por otro, el decreto 356, que es el que regula el funcionamiento de los LPM, que fue ajustado a partir justamente de la aprobación de la convención. Consideramos importante, para nosotros es muy importante, el trabajo en red con otros grupos u organizaciones con los que tienen nuestros mismos intereses. Es por eso que integramos la Red Pro Cuidados en la directiva, que está Alicia, y en la Comisión de Personas Mayores. También integramos el Grupo Motor en la coordinación de los diferentes cursos, jornadas y actividades. Estamos en el Comité Consultivo de Cuidados y en los grupos de trabajo que están actualmente funcionando. En el Consejo Consultivo de Inmayores a través de la Red Pro Cuidados. En la Mesa de Personas Mayores de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y también estamos dentro de la institución nacional, estamos registrados como organización participando de las asambleas anuales. Bueno, nuestra organización concibe al LPEN como un sistema donde cada actor es fundamental y aporta el cuidado de la persona mayor residente. Hemos trabajado con diferentes actores, por ejemplo, con cuidadores, fue con los primeros que empezamos a trabajar, con profesionales del área social y con familiares y allegados. Estuvimos ahora últimamente trabajando en un ciclo de talleres con familiares y allegados, del cual surgió un documento, al que se llama Buenas prácticas de cuidado desde el rol del familiar y allegado. Y eso es lo que queremos presentarles hoy. Ujú. ¿Por qué familiares y allegados también? Y quizás tengan que porque los allegados, los amigos, también son una parte muy importante, cumplen un rol muy importante para el residente. Una cosa es la relación que uno tiene con la familia y otra es la que tiene con sus amistades, con sus pares, y hay cosas que después lo van a decir mejor nuestras compañeras, que van a exponer, pero por eso familiares y allegados. En estos talleres se trabajó en un ciclo de 8, donde se trabajaban diferentes temas como el ingreso y la adaptación, la participación, los buenos tratos, la privacidad e intimidad, la efectividad y la vejez y el edadismo. Hoy los que van a exponer son todos familiares y allegados y que van a presentar lo que se trabajó en ese documento. Al final va a haber un espacio de intercambio. Por eso les pedimos que si van surgiendo algunas preguntas, las anoten o las escriben en el chat para poderlas compartir cuando se finalicen las exposiciones, ¿sí? Bueno, ahora le damos paso
a Alicia Di Bartolomeo, que es quien va a comenzar la exposición. Ahí va. Ella es integrante de la mesa de coordinación del movimiento, y además es familiar. Ahí va, el doble rol. Doble rol, hoy con el Ahí doble rol. está. Bueno, bárbaro, gracias, Solange, por esta apertura. Bueno, este documento de buenas prácticas, como decía Solange, fue armado en el marco de un ciclo de talleres que terminó el martes pasado, o sea que bien reciente, donde se confeccionó este documento. ¿Sí? Entonces, se fue elaborando en el mismo proceso de los 8 talleres y se fue trabajando dimensión por dimensión. También se fue compartiendo lo que se iba, digamos, elaborando desde un taller a otro para que se fuera, de cierta forma, validando las distintas prácticas que se iban recogiendo, especialmente en los talleres, y así se fue avanzando hasta el último martes, el pasado, en el cual lo que hicimos fue una validación general, una lectura general, y bueno, inclusive se hicieron ajustes en esa oportunidad. Este conversatorio está organizado por la mesa y por un grupo de familiares que son los que van a exponer, salvo una señora que justamente tuvo una dificultad familiar y no pudo participar hoy, pero también trabajó y mucho en todo este proceso. Este, una cosa importante a destacar es que este documento, justamente de la misma manera que el martes pasado lo volvimos a poner en común y se volvió a ajustar, es un documento que va a estar vivo. Hoy, en el momento de intercambio, esperamos que se pueda enriquecer, porque esa es la propuesta de este conversatorio, poderlo presentar lo que hicimos y que se pueda enriquecer con alguna propuesta. Pero sin perjuicio de eso, es un documento vivo, al igual, ahora vamos a explicar, al igual que la guía LEPEM, que en su momento se redactó también por un grupo de familiares allegados allá por el 2021, y que también se fue enriqueciendo y ajustando en el proceso del tiempo, que para eso son este tipo de documentos. Y bueno, las dimensiones ya las comentaste, Solange, son estas, ¿sí? Si bien fueron 8 talleres, son 6 dimensiones, porque el primer taller fue un taller general, ¿sí? De aproximación a la temática del cuidado, de los derechos de las personas mayores, y el último fue un taller de validación y de evaluación del ciclo, ¿sí? Así que son 6 dimensiones. Bueno, muy bien. Entonces, voy a dejar acá de compartir y voy a compartir el documento para poderlo empezar a leer, ¿sí? Una cosa que no dije, lo voy a decir ahora, el documento está, o digamos, es una tabla en la cual está la dimensión, las prácticas asociadas a la misma, y en una tercera columna, quiénes son los responsables de cada una de esas prácticas. En la lectura vamos a leer, vamos a asociar la dimensión con las prácticas, no vamos a leer todos los actores, porque si no queda muy pesado. Sin perjuicio, mañana o pasado ya va a estar en la página web del movimiento, así que después la vamos a compartir por acá, por si no la conocen, la página web, y lo vamos también a linkear desde el Instagram para quienes andan por las redes y no por la página. Así que vamos a hacer todo eso. Bueno, vamos a compartir el documento. Como les decía, el documento tiene estas 3 columnas: la dimensión del cuidado, la buena práctica y los actores involucrados. Así que nosotros vamos a leer estas 2 columnas en el conversatorio de hoy. En el caso de que me toca a mí arrancar, en el caso en mi rol de familiar, aclaro otra vez, no de misa, sino de familiar, el ingreso al LPN, ingreso y adaptación que me toca a mí para arrancar, el ingreso en sí mismo lo fuimos dividiendo en distintos momentos. Esto se trabajó mucho en el taller, porque toda digamos, esta dimensión arranca antes de iniciar las visitas para recorrer los LPM, ¿sí? Entonces hacíamos énfasis en la importancia que tenía, primero, acuérdense que estamos con el enfoque de derechos, que nos atraviesa y siempre, ¿sí? Entonces, lo primero de todo, conversar con la persona mayor y explicar bien la situación y pasos a seguir. Por supuesto que quedan excluidas aquellas personas que están con algún problema cognitivo
importante y avanzado, dependencia severa y demás. Estamos hablando de la mayoría de las personas, no importa que haya alguna dificultad, pero sí que puedan comprender, ¿no es verdad? Entonces, conversar con la persona mayor y explicar bien la situación, escucharla, que hemos hecho énfasis en el taller muchísimo, escucharla, respetar sus tiempos para justamente comprender lo que estamos conversando, ¿sí? Reflexionar, Discúlpame, Alicia. ¿sí? Discúlpame, Alicia. ¿Podrás ampliarlo un poquito? ¿Cómo Porque no no? sabes. ¿Cómo no? Se ve muy chiquito y resulta Ahí, muy. a ver, ahí, No. Ahí, ahora ahí sí. está, Ahora, perfecto. ahora queda mejor. Bárbaro. Discúlpame que te haya No, al cortado, pero contrario. no, Yo no me no doy se, no cuenta se acá. alcanzaba, sí, pero no Yo se no me doy alcanzaba cuenta a acá. distinguir. Ahora, ahí Por va. eso mismo Por eso. disculpa. No, por favor. Después, reflexionar junto a la persona mayor las distintas posibilidades que existen teniendo en cuenta la situación específica a la cual estamos atendiendo. Recuerden que cada situación es única. No hay que comparar situaciones, es única. Invitar a realizar ese proceso en conjunto es la mejor manera en cualquier tema, ¿no? Pero en este en particular que estamos viendo hoy es fundamental. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos empoderando, que también es otro aspecto que siempre el movimiento hace énfasis, empoderando a la persona mayor para que pueda participar y también tomar decisiones en conjunto, ¿sí? Fíjense en todo lo que hay que hacer antes de arrancar con la visita, ¿sí? No salir corriendo a hacer visitas e ignorar a la persona, por supuesto, que habitualmente es mucho lo que se hace. La visita previa. Considerar el EPEN, acá es una sugerencia que siempre el movimiento hace, que inclusive ahora vamos a hacer mención a la guía, nosotros linkeamos lo que se llama los LPN que tienen certificado social, ¿sí? O sea, que tienen, digamos, por lo menos una fiscalización del MIDES. Recuerden que los LPN tienen dos tipos de habilitaciones, tienen la del Ministerio de Desarrollo Social, que es la parte social, y el Ministerio de Salud Pública, que es la parte, digamos, sanitaria, y es quien da la habilitación final, ¿sí? Entonces, los que tienen al menos certificación social es lo que nosotros recomendamos, que no empezar a visitar cualquiera porque me lo recomendaron, no, ir a la lista, por ejemplo, de Montevideo, sí, o donde sea, ¿no? Porque está todo por departamento, y ver los que tienen certificado social. Eso como primera cosa. Segundo, no empezar la visita sin por lo menos tener una noción del decreto que regula los LPN. ¿Por qué decimos esto? Porque es relevante cuando uno va a visitar saber lo que está viendo y poder hacer preguntas que sean justamente, digamos, preguntas efectivas. Y vaya si las personas que nos están atendiendo, responsables, referentes, se dan siempre cuenta cuando uno conoce la normativa. Al menos una lectura básica, no salir a visitar sin lectura. Eso es otra recomendación y una buena práctica de cuidado. Conocer la normativa, ya lo dije, visitar varios establecimientos, no quedarme con el primero, qué fantástico, no, no. Visitar varios, aunque me quede con ese fantástico de primera mano, pero pude comparar con otros. Recuerden esto, es como cualquier cosa que uno va a adquirir, no se va a quedar con lo primero, siempre hacemos comparaciones. Son cosas bastante obvias estas, pero nos parecía que estaba bueno poderlo escribir. También visitar el LP en varios turnos, no quedarme solo con una visita y con un turno. ¿Por qué? Porque según los turnos también cambian las cosas. Caer un día por ejemplo, en el horario almuerzo o caer en la tardecita, en fin, ustedes verán cuál es la mejor estrategia, pero no quedarse con un turno solo. O ir siempre al mismo turno y comparamos todos los turnos de la mañana, no, variar. Y después acá está la guía, que acá está linkeada, está igual en la página web, pero acá está linkeada. En esta guía, nosotros no trajimos todo lo que dice la guía, porque sería un documento gigante, donde está todo lo que hay que observar cuando uno va a un LP y las cosas que hay que preguntar, ¿sí? Entonces ahí está también linkeadito en esta parte. Cosas que nunca se preguntan, el contrato de servicios. O sea, ¿qué? ¿Qué me ofrece el establecimiento y qué me exige? Fundamental. Nunca se pregunta, siempre se olvidan de preguntar por el contrato de servicios. Después, volvemos a la participación de la persona mayor como un derecho fundamental, ¿no? O sea, siempre integrarla para que pueda ir opinando en todo este proceso, ¿no?
Si por algún motivo de salud que puede tenerlo, que tiene alguna dificultad, lo que sea, para poder acompañar en este proceso, que puede suceder, muchas veces sucede, mantenerla informada, ¿sí? Se pueden sacar fotos, ahí están las páginas web con los residenciales, en fin. Se puede buscar la vuelta para que la persona pueda seguir el proceso si no puede asistir ella, ¿sí? Y cuando se toma la decisión del LP, permitir que la persona mayor pueda participar de todo lo previo, que es fundamental, ¿sí? Es decir, qué cuarto se elige, no elegir nosotros por la persona mayor, sino que ella pueda elegir, podemos sugerir, pero que pueda tomar esa decisión, que pueda ver también qué implementos puede llevar, ¿sí? Cómo le gustaría hacer el ingreso. También es una pregunta que hay que hacer, y esas son cosas que cuando uno va a visitar un LP, también hay que hacerlo. No en ningún LP van a decir ingrese todo el día derecho, no. Quizás haciendo un planteo, como decimos, no, de ingreso progresivo, por ejemplo, ingresar un día a la hora del almorzar, almuerzo, converso y me fui. No me quedé todo el día. Y al otro día voy haciendo de repente la merienda y después ya me quedo, ¿sí? Eso se puede hacer, es cuestión de plantearlo y es mucho mejor. Llega el momento del ingreso, bueno, coordinarlo, incluyendo por supuesto a la persona, lo adelanté recién con lo que dije. También acompañar ese proceso desde los familiares. Nosotros tenemos oídas que nos llegan al movimiento, fundamentalmente en el interior del país, que muchas veces se dice que cuando ingresa la persona, el familiar por una semana no puede venir, no me acuerdo qué disparate de días decía. Bueno, eso es una cosa inadmisible, es todo lo contrario, hay que estar al lado de la persona, del familiar que va a entrar o ha llegado, para poderle, digamos, dar justamente esa contención. Entonces, no sé de dónde salió, de haber sido algún establecimiento que largó esto, porque no le serviría, no sé. Pero eso está totalmente fuera de lugar. Eso lo aclaramos también acá. También es importante que haya un referente dentro del ELEPEN, nosotros le llamamos cuidadora referente, porque después es con la persona con la quien vamos a interactuar, ¿sí? Digamos, en el proceso de ingreso y adaptación. Bueno, y también viene la parte del consentimiento informado, ¿sí? Contrato de servicios y consentimiento informado, hay que hablar de ellos, hay que pedirlos, ¿sí? Se olvidan, porque les conviene, se olvidan, y después allá a las cansadas se lo dan al familiar para firmar, no. Hay que leérselo con tranquilidad a la persona para que pueda entender lo que va a firmar a continuación. Si no pudiera firmar por algún motivo, igual se le hace leer, se le lee y se le hace comprender lo que está autorizando en ese momento. Es fundamental esto. Salvo excepciones que la persona no pueda comprender, salvo excepciones, como siempre las hay, es importante esto. Y también que la persona haga todas las preguntas habidas y por haber, porque no hay apuro. Si ese día no lo puede firmar, lo firma otro día. No sé, el apuro que les entra a veces. Y también acá hay una parte muy importante que es dar, digamos, toda la información necesaria, ya sea en qué mutualista está, qué emergencia tiene, cuáles son los nombres de los médicos tratantes, cuál es la medicación. Y ahí seguramente la persona antes de ingresar ya haya ido a los médicos médicos tratantes, para que extiendan las constancias correspondientes, ¿sí? Eso como para primera cosa. Ahora bien, la adaptación. La adaptación, que implica, que está establecido específicamente en la norma, acompañar siempre este proceso, ¿sí?, de adaptación. También, lo volvemos a repetir, el ingreso y la adaptación, la familia tiene que estar presente, es un actor fundamental dentro del sistema que decía Solange hace un rato. Es un actor fundamental justamente para apoyar a la persona que ingresa, ¿sí? También es importante el contacto que podamos tener con otros residentes, no solo para ver cómo va el proceso, sino también para empezar a generar, ¿no, verdad?, un intercambio y un clima, digamos, para la persona satisfactorio. Escucharla a la persona, escucharla, o sea, todo, darle valor a lo que nos cuenta, a lo que nos dice, a lo que le preocupa. Es un momento complejo. Y mantener siempre permanente comunicación con la cuidadora referente o quien designe el EPEM para poder intercambiar sobre el proceso, para poder sugerir aspectos de mejora, en fin, y ajustar justamente las prácticas en ese sentido. Vieron que acá está, digamos, está todo como muy digerido, obviamente esto es más natural cuando uno lo hace, pero lo que veíamos en los talleres, que estaba bueno este desglose,
porque está bueno, bueno, yo me voy a enfrentar a esto, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, como una ayuda a memoria también, como un glosario de cosas que hay que hacer. Así que bueno, por ahí mi primera participación en ingreso de adaptación, y ahora le doy la palabra a Jenny, que es también familiar y que estuvo presente en este ciclo y en otros ciclos con nosotros en el movimiento, compartiendo. No sé si lo vas a leer Bueno, de acá, yo lo voy igual, lo voy sí, siguiendo. lo pones. ¿Lo pongo? Claro, sí. Bueno, Alicia, y gracias a todos por estar en esto. Bueno, a mí me toca la parte de participación, que es una de los aspectos que preocupa ahí bastante a los familiares, porque tiene que ver con esa actividad, ¿no? En el cotidiano, o la pasividad del reverso, ¿no? Bueno, y en eso estuvimos hablando mucho en el taller, y bueno, voy a leerles lo que fuimos sintetizando, ¿no? Es de alguna manera promover el hacer cotidiano de la persona mayor residente, ¿no? En esto que decía, bueno, sacarlo de la pasividad. Brindar apoyo personalizado para que la persona mayor residente pueda seguir desarrollando y disfrutando una vida con sentido y significado que respete sus valores, preferencias e identidad. Esto es re importante porque es como seguir teniendo sentido, ¿no? En el día a día y en el hacer. En el caso de las personas mayores, residentes con deterioro cognitivo, también es fundamental las rutinas que preservan su identidad y generan bienestar psicológico. Otro punto era generar una participación activa de la persona mayor residente que esté relacionado con sus intereses y que cubra las necesidades psicológicas básicas de identidad y pertenencia, o sea, que las actividades a proponer tengan sentido, ¿no? Que sean de su agrado. Promover tareas con diferentes dificultades y que puedan adaptarse a la persona mayor residente, inclusive que se puedan hacer en etapas, o sea, como que ir graduando de acuerdo a cada realidad, ¿no? Esto que decía Alicia, cada uno es único, pero también cada uno precisa distintos procesos, ¿no? Y después buscar momentos tranquilos del día para desarrollar esas actividades, ¿no? O sea, es muy importante para el adulto mayor los ritmos, los distintos espacios, entonces, bueno, se tienen que generar pensando que sean tranquilos y de disfrute. Crear un ambiente relacionado con la actividad. Esto también tiene que ver con generar un espacio que esté acorde a lo que se va a proponer y que sea de bienestar y de agrado, ¿no? Promover que la persona mayor se permita preguntarse cómo quiero que me cuiden. Esto es re importante porque no veíamos que no siempre se tiene en cuenta y es importante, ¿no? Tener voz, y poder expresar lo que uno quiere, ¿no? Entonces, lo cual habilita a que pueda tomar decisiones respecto a su cuidado. También habilitar espacios de participación formal dentro del LP, los cuales faciliten el encuentro y canalizan la participación, reforzando vínculos de confianza, generando un espacio de escucha desde un marco de reconocimiento y respeto. Esto es re importante porque hay un artículo que de la convención, que es el decreto 356 del 2016, artículo 47 literal, que promueve la existencia de una comisión de participación prevista que estén en los centros. Y no siempre están, ¿no? Pero bueno, es importante que estén. Habilitar espacios cotidianos de participación dentro del ILP, aprovechando la interacción de residentes, cuidadores y familiares y allegados. Esto también estaría bueno, porque de alguna manera que se tenga en cuenta, porque de alguna manera es interactuar los residentes entre sí, pero también con los cuidadores y también con los familiares que van a las visitas y los allegados, ¿no? Como trabajar mancomunadamente, ¿no? Incluir siempre a la persona mayor residente en su núcleo familiar y vincular. Esto habla del cuidado, de mantener esos vínculos, ¿no? Con la familia
y que se sienta integrada, ¿no?, a todo el hacer del residencial. Y después hacíamos una propuesta que tenía que ver con habilitar buzones de sugerencias para que los residentes puedan expresar y realizar planteos, y que también busca reforzar esto de la escucha, ¿no?, de que tengan voz, que puedan expresar sus deseos. Bueno, y después me gustaría resaltar que en esto que decíamos, este, generar la participación en relación a sus intereses, contaban experiencias en los talleres que tuvimos de personas, por ejemplo, que tienen, como familiar de Laura, una habilidad que tocan el piano, bueno, que todas esas actividades también puedan ser parte de ese cotidiano, ¿no? Y se incluyan en el residencial. Bueno, voy a dar lugar a que pueda hablar sobre buenos tratos la compañera Estrella, que también participó del taller. Hola, sí, buenas tardes a todos. Yo formo parte del movimiento, casi de su creación, al poquito tiempo me integré y soy familiar. Yo voy a hablar un poco del tema de los buenos tratos, entendiendo, o sea, que el buen trato parte del reconocimiento de la dignidad de toda persona, o sea, toda persona es considerada valiosa solo por el hecho de ser un ser humano, ¿no? Y es merecedor tanto de respeto y independientemente de su situación individual o social o sus necesidades. Para trabajar este tema nos apoyamos en un trabajo que hizo la Fundación Matías del País Vasco, que es muy interesante, capaz que después también se le puede linkear ahí donde encontrar el documento, que nos da claves para entender este tema. Nos da 8 claves que, bueno, vamos a desarrollar un poco y que en los talleres tratamos de, en cada una de estas claves, ver qué buena práctica podíamos aportar. De estas 8, la primera es miradas y creencias sobre la vejez. O sea, es cómo vemos y cómo pensamos a las personas mayores. O sea, la buena práctica consiste en ver a esas personas mayores como todas las demás personas, con fortalezas, capacidades y con debilidades. Y pensar que esas personas pueden cambiar, aprender, pueden contribuir a los demás, incluso, o sea, cuando una persona además pueda tener demencia o algún problema cognitivo importante, también esa persona, además de las necesidades físicas, tiene necesidades sociales y psicológicas como todo. No podemos ver solo cuerpos, vemos seres humanos. Y hay que cuidar es apoyar vidas que merezcan ser vividas. Esa es una frase que nos mueve a todos, no solo a las personas mayores. Otro de las claves que vemos o que tratamos fue el tema del conocimiento y reconocimiento de la persona. O sea, es conocer y reconocer a cada persona como alguien único y valioso. Y ahí la importancia de escuchar justamente lo que es importante para esa otra persona, conocer su historia de vida. O sea, es su relato constructivo que integra tanto su pasado, su presente y su futuro. ¿Qué proyecto de vida tiene? ¿Qué metas o acciones se propone? Y es tanto que pueda hacer por sí misma o de aquellas que precise de otros. También es muy importante al ver a la otra persona como algo único, es apoyar el mantenimiento de su identidad. O sea, qué aspectos, cualidades de esa persona le permiten percibirse y ser percibida y tener continuidad y congruencia. Hay cosas sencillas, como puede ser que la otra persona la esté llamando por su nombre, no como dicen a veces abuelitos en residenciales, no, es
es Beatriz, Carlos, o es el apodo al que guste, además le digan, ¿no? Y como veíamos, también que decía Jenny, debe ser visible positivo, sus capacidades, si le gusta, si tocar el piano, si hay posibilidades, si no hay piano, por lo menos acercarle un teclado a la persona que le gusta cantar, sobre todo los que han sido maestros, cómo les encanta tener alguna actividad, aunque sea enseñar a pintar o alguna cosa. Otro de los temas importantes es la autodeterminación. Para la autodeterminación, que es la capacidad y el derecho que tienen las personas, todas, de tomar sus decisiones, para la persona mayor lo que tenemos que hacer es garantizar que sí esa capacidad y derecho la puedan tener, que puedan tomar sus decisiones y mantener el control de su vida y sus actividades cotidianas. Una estrategia muy valiosa para eso es preguntar qué le gusta, qué quiere hacer, más allá de que sepamos la respuesta, pero le da la posibilidad a la persona de ratificar o modificar esa elección, y eso aumenta la percepción que tiene de autocontrol de su vida. El conocer y respetar sus preferencias, tanto en los cuidados personales como en la actividad cotidiana. ¿Qué le gusta, qué le da bienestar y qué le da rechazo? También hay un tema que a veces es un poco sensible de plantear, es habilitar que la persona mayor residente pueda tomar decisiones anticipadas. En cuestiones de cuidado, en cuestiones de salud, sobre todo pensando que en un futuro pueda no tener la habilidad o la capacidad cognitiva para poder afrontar decisiones, es haberlas tomado de antemano. Este tema quizás nos compete a todos. Todos tendríamos en algunas situaciones ya poder tomar esas decisiones. Forma parte de nuestra autodeterminación, de decidir qué queremos hacer con nuestra vida y quizás también con nuestra parte. La independencia funcional es otro de los elementos que nos da esta guía. Y cuando hablamos de independencia funcional, lo que importa muchísimo es los riesgos que nos ofrece el entorno. El entorno es el que es de los más delicados en cuanto a garantizar esa independencia funcional. Ese entorno tiene que ser accesible, significativo, seguro, pero también tenemos que tratar en lo posible, todas las residenciales, que muchas cosas, los ritmos son generalizados, tratar de que se adapten los ritmos a las capacidades de las personas mayores. Un ejemplo es a la hora del almuerzo, si la persona mayor tiene más dificultades para comer sola, el cuidador le da para terminar de acelerar y terminar todos juntos, o permite que vaya manteniendo esa independencia y a su ritmo termine de comer. Como también acordar apoyos personalizados, apoyo ya sea para poder caminar, un andador, apoyos quizás de otro tipo, con otros tipos profesionales para que los ayuden. Un tema que a veces por facilidad hay uso como más excesivo de pañales y no incontinencia, no se justifica que los tenga, y bueno, que vaya al baño al ritmo que pueda. Cuando hablamos de riesgo, tenemos que también ser conscientes que hay que hacer prevención de riesgo, ¿no? Y la prevención de daño, pero también es ese sano equilibrio entre proteger a la persona de los daños, mantener su bienestar emocional y social. A veces la sobreprotección que hacemos familiares impide su desarrollo emocional. Otro de los temas es la intimidad, o sea, qué es íntimo, qué es lo privado, qué es lo que nos guardamos para cada uno de nosotros, o un grupo de confianza, que incluye
desde creencias, los sentimientos, temas de salud, sexualidad, etc. Este tema en particular lo vamos a desarrollar un poquito después en mayor profundidad a continuación de esta parte del trato. O sea, hablamos simplemente de la protección, de la inmunidad corporal y el trato cálido. Lo vamos a profundizar. Perdón. El sexto elemento que nos da esta ruta es la vida significativa. O sea, la vida que es aquella que tiene sentido de ser vivida y merece ser vivida. Y la buena práctica es orientar a activar una vida significativa en la persona mayor. Por lo que es importante es preguntar qué es lo importante para la persona, ¿no? Es como que más allá de las distintas miradas que estamos teniendo y dimensiones, hay cosas que vuelven y vuelven. Preguntemos qué es lo que quieren, darle la oportunidad. Y para eso tenemos que utilizar algunos indicadores que nos permitan evaluar su bienestar. ¿Es algo que le da bienestar o le da malestar, ¿no? ¿Cuál en tanta expresión verbal, no verbal, en conducta? Es estar atento. O sea, esa mirada con atención a esa otra persona. Porque a veces estamos pendientes de las actividades que le dan bienestar y malestar, que es muy importante, porque en el proceso de envejecimiento la actividad es importante. Pero también la no actividad no tiene que verse como algo negativo. A veces, y a todos nos pasa, necesitamos un momento de estar tranquilos, de descansar, de estar para nosotros, para reflexionar, para recordar simplemente, o escuchar una música que nos guste, pero nosotros solos. O sea, es el equilibrio de todas estas cosas. Bueno, y por último, esta guía nos habla de la comunicación, en estos pasos del buen trato. Y bueno, la comunicación nos afecta a todos necesitamos relacionarnos, comunicarnos. Y en la comunicación vemos el mismo punto de centrarse en la persona. O sea, la persona es el centro, la persona mayor, y tenemos que lograr que pueda expresarse con libertad. Ayudarla a comprender. Hace una pausa, Estrella. Se está escuchando un poco mal, ¿no? ¿O soy yo? Capaz que baja un poquito Espera que la me cámara, bajo. baja un poquito la cámara, capaz que... Me bajo la cámara. Ahí vas, Sí, a veces porque tiene. capaz que hay un poquito de Ahí va. Sí, se escucha un poquito mal, había como como entrecortado algunas Dale. cosas. Sí. alguna cosita. Disculpa. Vuelvo a comunicación, arranco de nuevo. Sí, Hablando de que la comunicación debe centrarse en la persona, mejor ahí. la cual implica reconocer al otro, es permitir que pueda expresarse con libertad, ayudarle a comprender las distintas situaciones en las que está y lograr que se sienta escuchado, valorado, comprendido, aceptado y apoyado. Demostrar interés por la otra persona. ¿Qué es esto? O sea, tener la empatía. Validar el mensaje que se transmite haciéndole saber que se le comprende. Darle contención. Acá nos podemos valer de interacciones comunicativas, instrumentales y socioafectivas. Las instrumentales son aquellas relacionadas con determinada tarea y las socioafectivas en la que pone foco en los sentimientos y en las necesidades. Por ejemplo, una persona, vamos a ver una persona y le decimos, buen día, Beatriz, estamos por desayunar, ¿te ayudo a ducharte? Esa es instrumental. Una socioafectiva es, buenos días, Beatriz, estábamos por desayunar. ¿Cómo dormiste? ¿Dormiste bien? O sea, y son válidas cualquiera de las dos, y lo ideal es que se complementen las dos. Y siempre en un tono amable, mirando a la otra persona y generando una comunicación de calidad. Y por último, bueno, estimular las narraciones de las personas mayores residentes, ya que las mismas tienen un papel central en la construcción y el mantenimiento de la identidad personal. Ahí va. Bueno, ahora, Ahí va. te arrancás con esta que era de Rosario, que no pudo venir. Ahí va, de la compañera que bueno, con No Alicia pudo estar. vamos a, entre las dos, tratar de... Ahí va. El tema es
la privacidad y la intimidad. Bueno, acá el tema de la privacidad y de la intimidad está en la convención. O sea, es un derecho de las personas. Y como todo derecho, o sea, en el artículo 16, o sea, de la convención y después llevado, aterrizado nuestra legislación en el decreto 356, es un derecho de las personas. Entonces, las buenas prácticas justamente están en garantizar que, que ese derecho no sea vulnerado. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de intimidad, dentro de los distintos aspectos, como habíamos dicho hoy hace un rato, o sea, que es lo íntimo para cada uno de los aspectos es la intimidad corporal. Por lo tanto, tenemos que evitar miradas ajenas cuando se realizan atenciones corporales, a puertas cerradas en los baños, en las habitaciones, que solo estén presentes aquellos que tienen que hacer algo al respecto. Y informarle a la persona que esté, que sepa qué van a hacer y que no tenga que estar sin ropa o expuesta innecesariamente. ¿Mm? Y, a darles un trato cálido. Esto es muy importante, tiene que ser un trato cercano, respetuoso, eh, respetar su ritmo personal, en ese momento expresarle afecto, transmitir calma. Hay que tratar de entender, o sea, las vergüenzas o el pudor que pueda sentir la otra persona, ¿no? Tener esa sensibilidad especial, sobre todo cuando se están haciendo procedimientos quizás más complejos, más íntimos, o cuando, sobre todo cuando empiezan los temas de incontinencia que pasan a complicar a la persona. Otro de los temas de intimidad que hablamos es la intimidad espacial. O sea, la persona tiene que tener acceso a un lugar que sea para ella, o sea, que tenga un lugar para guardar sus cosas, ya sea un cajón, un armario, que pueda, que pueda reconocerse de que es de ella, o sea, que es su lugar. Entrar a una habitación pidiendo permiso, eso parece de lo más lógico, pero no siempre pasa, entonces tenemos que tener cuidado en eso. Y brindar al residente un espacio reservado para cuando tiene visitas o quiere hablar por teléfono, que no siempre encontramos en un residencial ese lugar que es más privado, ese rinconcito, para que la persona se sienta como más tranquila de poder conversar. Bárbaro. Bueno, yo los dejo por acá y les paso a Y Alicia, que bueno, yo voy a termina el tema. complementar esta práctica, esta dimensión, ¿sí? Con la parte de confidencialidad, que se va abriendo también, como pasaba con intimidad, en varios, digamos, distintos aspectos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, el primero, informar y respetar los derechos de la persona mayor como titular de la información, ¿sí? O sea, ese derecho que tiene la persona de recibir información, que como decíamos hoy al inicio, que pueda ser transmitida de un modo comprensible, el tener derecho a acceder a la información, ¿no? a su información, derecho a ser informado, otorgar el consentimiento cuando sea necesario, ¿sí? Bien que el consentimiento aparece en distintos momentos, el derecho a la confidencialidad de la información de la persona y la obligación de los profesionales, ¿sí? De tener discreción, tener reserva, ¿sí? No divulgar, esto es complicado en los LP, no divulgar imágenes de la persona mayor sin su consentimiento. Esto se ve muy habitualmente, que sacan una foto y no. Hay normativa bien clara al respecto, pero esto es parte de lo que decíamos más arriba, de cómo pienso la persona mayor, qué creo de ella, ¿no? Entonces acá atrás se desplegan un montón de cosas, como dijo recién Estrella, como hacer digamos, un aseo personal con una puerta abierta. O sea, es más de lo mismo, ¿no? Es cómo concibo y percibo a la persona mayor. Después, por otro lado, informar y pedir consentimiento para acceder a su información personal. Acá hay una definición por parte del EPEN, ¿sí? Una propuesta de recogida de información que se considera indispensable. O sea, el propio EPEN va a decir, bueno, ¿cuál es la necesaria información que tengo que tener de esta persona mayor que vive acá? Y
bueno, esa información tiene ese carácter de confidencialidad, ¿sí? Y hablamos de un núcleo, un círculo de confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, alrededor de la persona, ¿quiénes son los que tendrían? Esto lo podemos pensar también en la familia, ¿no? Es lo mismo. Pero acá en el LPEN, que hay más actores, bueno, ese círculo es comprendido por quién. Por un familiar, por un cuidador, por algún responsable, en fin, definir ese círculo es fundamental. Y bueno, si hay que trasladar información por fuera del círculo, porque bueno, se amerita eso, solicitar la conformidad de la persona. Por ejemplo, puede ser algún tema judicial o una información que pide un médico, ¿sí? Que no es justo del grupo del círculo chiquito, porque no es el médico tratante, en fin, puede haber muchos ejemplos. Y acá aparece cuáles son las, digamos, excepciones a esa confidencialidad y valorar cada caso y analizarlo y estudiarlo, no porque sí, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando se aprecia, o sea, pueden haber excepciones cuando hay daño, cuando se puede apreciar daño para la propia persona. También puede haber una excepción cuando está en riesgo la integridad o salud de otras personas. Todo esto lo dicen las normativas, ¿no? O cuando el profesional es requerido en un proceso judicial, ¿sí? Por un peritaje. Nada de esto obsta que se le diga a la persona que se requiere esa información. Nada de esto impide que se le comunique. Después otra cosa que también vemos en los LPN y hay que tener cuidado es con el tipo de anotaciones que se hace. Porque acá también se está vulnerando el derecho a la confidencialidad, escribiendo cosas hasta de más, o dejando los cuadernos o donde lo escriban también allí a disposición de todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pensar y tener claro para qué se necesita la información y a quién va dirigida, ¿sí? Y ser muy precavido en lo que se escribe. Respetar en esa escritura la dignidad y el honor de la persona. No se pueden usar etiquetas que vayan a estigmatizar a la persona y escribir comentarios que son informales. Hay que ser cuidadoso, por eso hay que ser profesional en estos temas. No profesional porque tenga un título, sino profesional en el cuidado del trabajo, ¿sí? Supervisar, acá parece que alguien tiene que supervisar esas anotaciones, porque si nadie supervisa se siguen escribiendo mal, ¿sí? Se sigue reproduciendo el error. Entonces también es importante la supervisión y bueno, y tampoco se pueden permitir anotaciones como sabemos que existen, que contengan descalificaciones o apreciaciones que no son fundadas o etiquetas como decíamos recién. Y que sean lo más objetivas posibles esas anotaciones y evitar referirse a los aspectos íntimos de la persona también. Así que por ahí era lo que le tocaba a nuestra compañera, a nuestra familiar Rosario, y la estamos cubriendo ahora. Así que ahora le damos la palabra a Laura, otra familiar y compañera de este ciclo y de movimiento también, del ciclo de talleres. Te lo dejo por ahí. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, el eje que me toca hablar a mí es afectividad y vejez. Este eje tiene como objetivo fortalecer los vínculos interpersonales saludables en las personas mayores, promoviendo el respeto, la empatía, la solidaridad y una comunicación asertiva. Esta propuesta reconoce que el bienestar no depende únicamente de la ausencia de enfermedad, sino también de aspectos emocionales, sociales y afectivos. Como aspectos principales tiene la promoción de vínculos saludables, la sexualidad como parte del bienestar integral, el derribar mitos y generar espacios de diálogo. Y estos que vamos a ver ahora tienen como decíamos hoy, una responsabilidad compartida, que va por parte de los responsables del establecimiento, del equipo médico, los cuidadores, la familia y los allegados. Los puntos que marcamos en esta guía son los siguientes: fomentar, estimular y promover prácticas saludables en los vínculos interpersonales, basadas siempre en el respeto y en el buen trato. Desarrollar emociones y sentimientos con énfasis en la empatía, la solidaridad y el respeto. Promover una comunicación asertiva, una expresión adecuada, sin agresividad ni hostilidad. Promover
la salud sexual en el marco de una perspectiva integral de salud de la persona mayor, entendiendo la misma como el estado de bienestar físico, emocional, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. Reconocemos que la sexualidad continúa siendo parte de la vida durante la vejez. Y lo consideramos como, como algo diverso y que cambia a lo largo de la vida. No se limita a los años, o sea, considerar que los años no son un límite para la sexualidad. Tener presente que la sexualidad humana no es estática, sino que va cambiando con el paso de los años. Evitar pensar que las prácticas sexuales deben ser coitocentristas. Liberarse de la concepción de una correcta sexualidad en la vejez, evitar los prejuicios, los estereotipos que tenemos, visualizar y habitar espacios de intercambio. Hoy hablamos también de la privacidad, que está unida también a la sexualidad de las personas mayores. Y evitar prejuicios sobre la sexualidad en la vejez, ignorar o negar deseos y necesidades afectivos sexuales. Hablar de afectividad y sexualidad en la vejez es hablar también de derechos, de bienestar y calidad de vida. Nuestro desafío como familiares es acompañar a las personas mayores desde el respeto, dejando de lado los prejuicios y reconociendo que las necesidades afectivas continúan presentes en todas las etapas de la vida. Eso también es una responsabilidad nuestra como familiares. Bueno, por aquí lo que yo tenía sobre afectividad y vejez, y le doy el paso a Estela. ¿Me escuchan? Sí, Estela, ¿estás por ahí? Sí. Se Estás escucha. muteada, Estela. Micrófono. Ah, Ahora sí. yo no la Me veía. largué con todo y tal. Bueno, buenas noches a todos. Como me presentó la compañera, mi nombre es Estela. No soy familiar, soy amiga de alguien con quien compartí casi todo mi tiempo acá en Uruguay. Era la directora del lugar donde yo trabajaba. Y bueno, y realizo visitas mensuales o cada 15 días. Tengo relación con la familia. Y de a poco voy como descubriendo cosas o encontrando cosas. Todo esto que trabajé junto a las compañeras en los 8 talleres, para mí fueron como descubrir un mundo diferente, del cual no tenía mucha idea. Y hablando del edadismo, tampoco lo había escuchado de esa manera. En realidad busqué un poco de información y encontré que no es solo hacia la persona mayor, sino también puede pasar con un joven o con un niño, ¿no? Cuando uno prejuicia y luego también discrimina, es decir, como que va unido, ¿no? O sea, quizás al principio es como una cosa que yo lo pienso, lo siento y muchas veces se transforma en acción. Y una cosa que quería decir, y luego paso a leer lo que dice el documento, pensando un poco esto, es cómo nosotros en este momento que ninguno está viviendo en un LPN, cómo va tomando todo esto, ¿no? Cómo tomar como una cierta fortaleza para poder acompañar en este momento, pero luego también para saber defender lo que nosotros queremos. Y que a veces no lo sabemos muy claro, porque no sabemos si vamos a ir a un LPN o no. Pero sí, sobre todo, prestar atención y bueno, y eso, después acompañar. Esto de las acciones no edadistas pueden ser de parte de las personas que están como cuidadores o responsables, pero muchas veces también de nosotros cuando visitamos. A veces
no nos damos cuenta y los comentarios estos como que decía acá, ¿no? Evitar comportamientos interpersonales, comentarios verbales, actos que contribuyan a la discriminación por razón de edad hacia las personas mayores en la vida cotidiana, que creo que lo tenemos que entender primero hacia nosotros, para poder también respetarlo en los demás, ¿no? Muchas veces entre amigos nos hacemos estos comentarios de vista. Ay, no bromeamos y, qué risa, pa. Pero cuando estamos en una situación como puede ser estar en un LPN, hay que ver cómo lo recibiríamos, ¿no? Ahí me parece distinto. Y lo de mayores, abuelos, abuelas, yo creo que, no sé, pero la mayoría de nosotros creo que lo hemos sentido. Y presté atención en los ómnibus a cómo nos ponen el cartelito con un bastón siempre para darnos el asiento. No es solamente mayores de 60, sino que pareciera como que tenemos que tener eso, es una dificultad física, ¿no? Se va como viendo en distintos ámbitos, ¿no? Ujú. También puede ser esto de mostrar oportunidades que tiene sí esta etapa de envejecimiento, ¿no? O sea, dar la oportunidad a que el otro pueda mostrar que sigue activo, que tiene ganas, que tiene propuestas. A mí me pasa especialmente con esta amiga, ¿no? Que funciona, tiene Parkinson y en realidad a nivel cognitivo es brillante y la verdad que eh, es un gusto escucharla y estar con ella, ¿no? Después dice también desmistificar la eterna juventud, porque, bueno, pareciera como que a veces hacemos un montón de cosas como para que seamos siempre jóvenes, no pudiendo aceptar todo el paso del tiempo, ¿no? Tener en cuenta y respetar la opinión de las personas mayores, justamente eso, ¿no? Estar atentos y con una mirada atenta también. Mostrar los distintos niveles de calidad de vida, valorar la participación que tienen las personas en la familia y en la sociedad, fomentar que las personas mayores son capaces de adaptarse a cambios, promover que las personas mayores disfrutan de la sexualidad como todos, considerar que la brecha digital afecta a distintos segmentos de la población, totalmente claro, considerar la formación continua y el crecimiento personal de las personas mayores y fomentar que las personas mayores tienen ganas de vivir y disponen de actividades y servicios para disfrutar plenamente. Todo esto, que aquí termina, si no me equivoco, Sí. eh, para tener en cuenta no solo para las personas que están en un LPM, ¿no? Es decir, yo creo que si reconocemos que todos estos pueden ser también nuestros derechos, con más razón vamos a poder luego tenerlos en cuenta, si es que estamos en un establecimiento. Bueno, gracias. Bueno, ahí cerramos el documento, que bueno, costó, pero bueno, este, se pudo leer todo y yo creo que llega de otra forma, ¿no? Así que bueno, te damos el paso, Enzo, ahora Bueno, para que, sí, bueno, si quieren intercambiar, no sé si hay mensajes. eso, bueno, lo primero que me parece, no sé, me tomo el atrevimiento de hablar en nombre de todos, pero el hecho de felicitar por este hermoso trabajo, porque la verdad que qué hermoso trabajo, ¿no? Eh, Amasado entre las participantes del taller cada semana. Fueron 2 meses de trabajo Ujú. semanal, todas las semanas encontrarse para, para amasar junto esto que nos han presentado. Así que la verdad que yo iba viendo y digo, pero qué maravilla el trabajo colectivo que hicieron. La verdad que con claridad, con precisión y también con mucho compromiso, porque eso se notó en cada una de las dimensiones que fueron recorriendo, ¿no? Eh, Me quedé con esta imagen que tú pusiste al principio, Alicia, cuando empezaste a hablar el hecho de que, bueno, el ingreso le depende de una persona querida, es una situación para muchos quizás inesperada y que provoca quizás todo un montón de movimientos. Cuando hay mucho movimiento uno no sabe muchas veces por dónde empezar. Y esto que tú dijiste, ¿no? Como ofrecer como una hojita de ruta, decir, bueno, esto que es tan novedoso, que movilizante y todo, bueno, acá esto quizás les puede servir.
para orientarse, ¿no? Y eso que a mí me pareció fantástico, así que agradecerle a las participantes y especialmente a todas las participantes del taller y sobre todo a Alicia, Solange y Estrella, que como siendo de la mesa cargaron con el preparar lo necesario para poder trabajar, ¿no? Así que eso es un trabajo que no se ve muchas veces, ¿no? Pero que se disfruta de los efectos, como esta instancia. Así que quería empezar destacando eso. Y bueno, y ahora poder abrir al intercambio, ¿no? A que pueda circular la palabra, lo que se nos ocurrió mientras fuimos escuchando, ya sea algunas preguntas, alguna reflexión, algún parecer, lo que se les ocurra. O sea, en ese sentido, que podamos hacer honor a este lugar conversatorio, conversando, ¿no? Entonces, Mm. Fanny, gracias por levantar la mano y te escuchamos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te Bien. escuchamos muy bien, Fanny, gracias. Yo estoy muy agradecida por haber tenido esta invitación y felicito con mucha gratitud todo lo que han compartido. Me hicieron revivir situaciones de acompañamiento de mi padre, ya fallecido, con 92 años, ya hace 3 años, pero me sentí tan viva en todo lo que compartió cada una de las compañeras, eh, porque fue como estar en una mesa de examen. ¿Por qué? Porque hace unos años hice la formación de cuidado del adulto mayor en Ginkgo, y algunos términos me eran muy familiar y otros decía, ay, pero esto ya me había olvidado y acá ustedes me lo estaban recordando. Fue muy valioso para mí escucharles, así que les quiero muy agradecida y bueno, y vamos para arriba, ¿no? A continuar con esto, ¿sí? Muchas gracias. A ti, A ti. Fanny. No sé si alguien de los participantes quiere hacer Creo eco que de había algo. algo en el chat, Enzo. Me dije que justamente Fanny nos comentaba esto. No sé, Fanny, si querés explayarte en esto que pusiste allí o considerás que no Bueno, es sí, necesario, sí, como no tú robo gustes. mucho tiempo, no, porque eso es importante, ¿no? Cuando nosotros tuvimos la necesidad de que nuestro padre estuviera en un LPM, que no sé si se llamaría LPM, eh, una de las reglas institucionales era un mes de adaptación de él a la institución, sí que nosotros lo pudiéramos visitar, ¿sí? Había una realidad, ¿no? Una realidad económica y de espacios que no teníamos opción y se tuvo que llevar a cabo esa situación, pero fue muy lacerante para nosotros como familia y ni qué hablar para él, ¿sí? Por eso cuando ustedes hacían hincapié en eso, ¿no? En el buen trato, en el considerar, en, en la, en la adaptación progresiva, en el estar mano a mano, eso es uno de los componentes que deberíamos estar muy atentos todos para poder realmente hacer un ingreso a un LPN con mayor beneficio para quien queda ahí ingresado y sumamente para que su salud mental y emocional no se vea afectada, ¿sí? Porque los que quedamos afuera sufrimos, pero el que está adentro sufre 100 veces más, ¿no? Entonces quedé muy gratamente sorprendida y agradecida por cómo se abordó ese tema y se planteó con tanta claridad para que lo tengamos presente todas las personas, ¿no? Muchas gracias, Fanny. Bueno, Jenny,
tienes la mano levantada, así que te escuchamos. Hola Enzo y hola a todos. Sí, yo escuchaba ahora a Fanny, digo, un poco creo que algunos de los que estamos en el movimiento nos llevó justamente eso, las malas experiencias de algunos residenciales, y creer que era posible este, otro tipo de residenciales, que por suerte los hemos conocido también de otro tipo, y creo que el acercarnos al movimiento Le Pen nos pudo ayudar a entender que existe derechos, que existe la convención. Yo de hecho no la conocía, la conocí hace 2 años y pico cuando me ingresé en el movimiento, y eso nos para de otra manera, de exigir este, y también exigir esto, como tú decías, Fanny, bueno, no pueden estar un tiempo sin verse, eso es aberrante, ¿no? Pero uno a veces se ve como sometido porque no sabía los derechos. Y creo que yo agradezco eso, conocer lo que nos ampara. Igualmente creo que en este ejercicio que hicimos de participar de los talleres y por un tiempo y poder expresarnos y decir qué cosas desearíamos que fueran distintas y cuáles agradecemos que sean como son, pero creo que en eso este, queda mucho por hacer, porque en realidad esta es una expresión del deber ser, y el deber ser no se ve tan sencillo en los residenciales. Y ahí vaya no sé, mi tironcito, siempre insisto con lo mismo, con las autoridades, porque creo que nosotros ponemos nuestro granito de arena desde este lugar y desde otros, pero hay cosas que tienen que ser desde el Estado, ¿no? La supervisión, eh, bueno, el exigir que hay un mínimo de cosas a cumplirse, como por ejemplo las visitas libres, que los familiares en cuántos lugares te dicen la visita de tal hora a tal hora, entonces nosotros acá en el deber ser decimos está bueno compartir las comidas, está bueno ir variando las visitas, pero si el residencial me dice la visita es de 1 a 3, bueno, difícil pueda compartir nada. Y creo que en eso a veces también hay de los residenciales desbordes que tienen que ver con la cotidianidad. Por ejemplo, esto de los referentes para mí me parece que es fundamental, como para los niños, para los adultos también, el tener la referencia clara, que da estabilidad, saber que todos los días tengo a fulanito, ¿no? En tal turno. Y eso uno en los residenciales no lo ve porque ve cómo permanentemente cambian de personal, y cada vez que cambian de personal, más allá de los vacíos que hay entre medio, este, se cambian ciertas costumbres. O sea, es como que cada maestro con su librito, bueno, eso es lo que yo en los residenciales, y lo sufren los dueños, porque yo en el que está ahora mi mamá, realmente estoy re agradecido y lo considero un 5 estrellas para lo poquito que cobran y para lo bien que atienden, pero de todas maneras las veo muchas veces que tiene que ir a cocinar la dueña y cubrir noches la dueña porque hay rotación de personal. Y ahí es donde yo digo, bueno, va mi tironcito para el Estado, porque debiera ser garante este, desde la supervisión y desde otros lugares, ¿no? Y quizás los familiares debiéramos tener, por eso yo propuse esto mismo del buzón para los residentes, que también tengamos un buzón anónimo los familiares, y que también en el Estado existiera un buzón que uno pueda anónimamente o con nombre y apellido poder hacer ver estas afectaciones que se hacen a los residentes. Eso. Muchas gracias, Jenny. Muchas Enzo, gracias. voy a hacer una aclaración porque cuando lo leímos, yo me di cuenta que Y me faltó. faltó, sí, me di cuenta que faltó poner justamente lo que acabas de decir. Cuando hicimos mención al buzón, no sé, yo me parecía que lo había puesto, pero Yo estaba segura que sí, que se había puesto, sí, pero no capaz que sé. no quedó guardado. Yo lo marqué Puede ser. acá. Habilitar buzones de sugerencia para que los residentes y familiares y allegados puedan expresarse. Faltó eso, es lo que estás diciendo tú. Porque la idea del buzón que fuera para los residentes, para familiares y allegados. No sé, yo me acuerdo que lo escribí, pero ahora Sí, ya lo marqué.
para Bueno, ajustarlo a antes de ver, publicarlo. es una prueba empírica de que el documento es un documento vivo. Y claro, lógico. Aparecen y Y ahora desaparecen. justo ella lo mencionó, yo ya lo había Sí, marcado porque pero me me acuerdo porque lo hicimos, estábamos Lo las dos hicimos cuando tú lo acá, sí. cambiaste, ¿Cree sí. que no le puse guardar? No sé. Pero antes que llegue a las autoridades, porque creo que esto yo siempre digo hay que difundirlo en otros lugares desde donde hay tomas de decisiones, y me parece que eso, la voz de, de las familias debiera ser Debiera constructivamente ser. tomada para... Quiero Bárbaro. decir algo bien puntual, si puedo, Por Enzo, Sí, cómo favor, no. sí, cómo que no, cómo tiene no. que ver con, coincido totalmente con lo que estaba planteando Jenny. Yo soy como muy exigente del término supervisión, ¿sí? Siento que la supervisión tiene que ser seria, tiene que ser con ritmo, con frecuencia, para poder realmente acompañar no solamente a los usuarios, sino a las familias, y ni qué hablar, empoderar y fortalecer a la institución, ¿no? La supervisión es esencial. Sin duda, sin duda. Muchas gracias, Fanny. Bueno, ¿alguien más? ¿Cómo, qué se les fue ocurriendo? ¿Qué cosas fueron pensando mientras nos vamos escuchando? Lo lindo de ser poquitos y de más o menos tenernos de vista conocidos es que, bueno, es más fácil intervenir, ¿no? Ahí está, mira, Sonia levantando su mano real, no dibujada, sino real. Sonia, te escuchamos, estás silenciada. Ahí hay que habilitar el micrófono. Tenés que habilitarlo, Eva. A ver si yo puedo, yo soy media tronca. A ver, capaz que vos podés, vos Solange, esto somos. Ahí va. Eso, Ahora Ahí, sí. listo. ya está. Ahí está. Bueno, saludar a todos. La verdad es que vine desprevenida, porque yo no tengo ninguno de los roles de las personas que están aquí. Mi Sos rol el en este centro, momento, Sonia, sos el centro, porque sos Sos el residente. centro del No sistema. tenés ningún rol, sos el centro. porque yo estoy en el EPEM. El año pasado, en septiembre, resolví por segunda vez que me iba a vivir a un LPEM. Estuve 5 meses en uno esperando que se remodelara este en el que estoy ahora. Entonces, mi postura en esta situación es necesario difundir todo lo que trabaja el movimiento, todo lo que tiene el caudal de experiencia que ha acumulado el movimiento, difundirlo, pero además me preocupa otra cosa, que lo dijo una compañera, no sé si era Jenny o Estela, que es la evaluación o control de los LP. Yo pregunto, ¿quiénes controlan a los LP? ¿Qué es lo que se controla? ¿Se controla la habilitación o se controla el funcionamiento? Yo tengo mucho para decir, pero no lo quiero adelantar ahora porque no es justo. Creo que desde el movimiento deberíamos hacer llegar a las autoridades la preocupación de que es necesario tener varios controles. Creo que Alicia, tú mencionaste el control del MIDES, Sí. control del área social. ¿Se controla eso? Porque en este no hay asistente social, no hay psicólogo. Es decir, hay un técnico, un médico técnico, que es el que planifica con el dueño todo lo que se hace dentro de la institución. Yo, que soy la única autoválida total, porque después hay con ciertas limitaciones, pero personas que se manejan en otro plano,
no he logrado ni aquí ni en el anterior que me dieran la posibilidad de brindar lo que yo sé hacer. He presentado propuestas y no las atienden. En el anterior simplemente me ignoraron. Aquí hice una propuesta hace 10, 15 días, estoy esperando la respuesta. Es decir, hay como un vacío. En teoría, se supone que tienen que darnos paso a todos los que podemos todavía brindarnos socialmente, psicológicamente, emocionalmente, pero no nos hacen lugar. Ujú. Entonces, la evaluación que hace el Ministerio de Salud, es decir, Sonia Vázquez es autoválida, es capaz de hacer cosas todavía, Y lógico. pero no hay vías desde el Estado para estimular que la persona que todavía puede brindarse socialmente lo haga. Entonces, yo espero para otro encuentro en que Playa... Un segundo, por favor. Buenísimo. Sin duda, Creo que todos esperamos lo mismo. claro que sí. Lo que pasa Encontrar las que, vías. claro, Encontrar todo las esto vías. que hablamos Pero hace yo mucho tiempo, sí. no, termino Sí, claro, redondeando. lógico, sí, sí. Es decir, en mi opinión, en mi modestísima opinión de la práctica que he hecho desde los 80, que ya estuve en 2 residenciales, y ahora que estoy por cumplir 90, y todavía tengo las ganas de seguir haciendo cosas, creo que hay, cuando la compañera decía reclamar al Estado, sí, yo creo que tenemos que reclamar. Y además que no hay una forma de envejecer, hay varias formas de envejecer, porque yo estoy envejeciendo de una forma que me la planifiqué yo. Yo decidí lo que quería hacer cuando fuera vieja. Y ahora soy vieja y quiero seguir decidiendo, pero no todas las personas llegan igual. Entonces, sí a los que planifican, y yo creo que tienen que empezar los jóvenes a planificar. Ustedes ya tienen que planificar su vejez, porque ustedes están claros con respecto a lo que pasa durante la vejez. Pero eso, la mayoría de las personas no ve ni la vejez ni la muerte. No se ve. Entonces, simplemente mi aporte es un llamado a seguir trabajando insistentemente. Con Margarita, que hemos estado desde el sistema de cuidados muchas veces, y de pronto yo soy repetitiva, porque mi convicción sobre la vejez la tengo desde hace muchos años. Quizá es el hecho de que quedé viuda hace 25, 26 años, me quedé sola, tengo un hijo solo, 2 nietos que ya están independientes viviendo sus vidas de acuerdo con sus aspiraciones y sus vocaciones. Entonces, todavía me siento capaz de hacer un aporte a la sociedad, de hacer un aporte a los compañeros, pero no encuentro la vía, porque no hay forma de que te abran el espacio. Solo eso, quedo a las órdenes para lo que ustedes quieran y necesiten. Por supuesto. Gracias. Este, Muchas gracias. Seguiremos insistiendo, Sonia. Hemos venido Bueno. insistiendo. El tema es que las decisiones políticas las tienen que tomar otros. No, las toman otros. Las toman y no siempre son favorables a... Pero no, igual seguimos insistiendo. claro, lo que hoy comentábamos dentro de las dimensiones, cuando arrancaba Estrella a hablar de los buenos tratos y ella hacía referencia a las miradas y creencias sobre la vejez, es eso. O sea, es
cómo se ve la vejez, cómo se piensa la vejez, y a partir de ahí los distintos actores, es como queda tan claro, Sonia, ese embudo, ¿no? Eso que queda ahí Mucho. trancado. Y ahí yo discrepo un poco que sea una solución del Estado. Acá hay un tema de cultura. El Estado tendrá su responsabilidad, que tiene millones, pero esto que planteas tú es justamente el responsable del EP. No le va a venir a decir al Estado que te tiene que dar habilitación a ti, porque eso está escrito en todas las normativas y todo lo demás. Es él o ella, dueños. Yo siempre me quedo con eso de que a esto que trabaja el movimiento, los dueños no asisten. Porque esto es nosotros invitamos a todas las asociaciones a estar hoy acá. Sin embargo, no vienen, no vienen. O sea, es Perdón, un debe buscar algo donde puedan encontrarse con esto, a ver si entramos a movilizar un poco, porque es la una forma en que tienen de ver a la persona mayor. Pero bueno, una aclaración, Alicia. sí, El tema es que los dueños del EPEM sí. no participan ni del movimiento ni de las asociaciones. Ninguno de los que yo he estado participa. Hubo uno, cuando ingresé a los 80, que me encontró en Aderama. Yo estaba como residente y esa persona estaba como dueña de un residencial. Pero en los que he estado ahora, ninguno participa. Es decir, no forman parte de ninguna de las agremiaciones. Sí, sí. Entonces, me pregunto, Ujú, si se enteran de lo que está pasando. Por ejemplo, yo puedo transmitir un mensaje desde el movimiento, ujú, sí, pero yo como residente. sí. De otra manera, el movimiento llega a los dueños de los residenciales. Mira, Sonia, en las redes, Claro. en el Instagram, por ejemplo, nos siguen un montón de Un residenciales, montón. pero no participan de estas cosas. Es eso. Pero nos siguen, ¿eh? Y no es nada menor. Ahora no sé si Nos nos siguen por siguen. Nosotros, curiosidad. Voy a insistir a ver si entran. A ver si entran. Pero Tenemos Sonia, ahí sí. una figura de control de Tú calidad. que, tú que estuviste. la vamos a llevar a fiscalización. Perfecto. Sonia tendría que ser la encargada ahí Sí, de La tenemos fiscalizar. como gran referente nosotros en el movimiento. Cuento que yo invité a los dueños de mi residencial, del que está mi mamá, y quedaron que iban a participar y también a los talleres, y no. Ahí es donde yo digo que debiera el Estado intervenir. Porque, por ejemplo, en primera infancia los cambios se dieron a partir de Plan CAIF, cuando el Estado exigió a las ONG que debieran participar, que debieran formarse igual que el personal. Entonces ahí es donde yo digo que uno va poniendo su granito de arena desde acá, pero si hay decisiones o mandatos que vienen desde otro lugar, o desde el MIDES, o desde, no sé, Salud Pública, de donde sea. Y después, en total de acuerdo con lo que decía Sonia, yo una de las cosas que observo en los residenciales que he tenido la suerte o desgracia de ver, es que muchas veces dicen, bueno, tenemos tai chi, tenemos gimnasia, tenemos fisioterapia, tenemos canto, sí, 1 hora del día, pero el día tiene 24. Entonces, en eso, que es un servicio que brindan y también marketing, ¿no? Para cuando uno va a elegir, eso no basta, porque uno ve lugares en el que son lugares de silencio, o lo único que está es la televisión, y bueno, y la comida es a tal hora y todos por igual, y va el malón para aquí, para allá, como digo yo. Entonces la convención está, pero me parece que está faltando un eslabón de otro lugar que haga que estas cosas se cumplan, y no es solo nosotros con un escarbadiente los familiares que lo hacemos, y vaya que lo hacemos en el residencial, pero no alcanza, porque ellos dicen, bueno, acá mando yo, y si no te gusta, sacalo, ¿no?
Y no es eso. De hecho, yo a mi mamá la sacamos con juez y todo, ¿no? Logré, tuve esa dicha, ¿no? Por vía judicial. Pero, de todas maneras, hay otros residentes que quedaron en ese lugar y hay otros que van llegando. Entonces, digo, tampoco se toma medidas. Entonces, a mí me parece que debieran existir desde el Estado. Esto mismo, las capacitaciones que hacen ustedes, yo he escuchado a Solange, Alicia, son de excelente nivel. ¿Pero a cuánto llegan? ¿A 6? ¿A 8? Sí, Pero claro. hay 600. Entonces, yo lo que me preocupa, porque lo viví, lo digo como maestra jubilada, que la convención del niño llevó años en poder cumplirse y no se hubiese cumplido si no fuera con una fuerte presencia del Estado en poder valorar la capacitación, la actualización y el seguimiento. Entonces, realmente, digo, los tiempos de esta manera son otros y ahí se van muchos números, ¿no? Muchas personas. Entonces, a mí eso me preocupa, los tiempos. Y creo, sí, como dice Sonia, que hay que generar, y yo se lo había propuesto a Solange y Alicia, capaz que los familiares asociados de otra manera, poder llegar y golpear puertas que hagan pensar que el hoy, cada hoy es importante. Y si no se toman otras decisiones, en el hoy siguen existiendo algunos que no tienen el buen trato, ni la participación, ni el cumplimiento de los derechos, ni la convención. Y eso es lo que me duele, ¿no? Pero bueno, está. Una Eso es lo que... cosa que capaz que Enzo, para complementar lo que está diciendo Jenny, nosotros, digamos, desde el movimiento tenemos permanente presencia en los distintos organismos, ¿no? Yo recuerdo claramente, y es una de las cosas bueno, que este año ya tuvimos reunión y vamos a tener ahora otra reunión más con IMAYORES. Yo recuerdo en el plan estratégico que presentaron el año pasado, el 1 de octubre, estaba la capacitación a los dueños. Nosotros tenemos que insistir con eso, porque una capacitación desde IMAYORES a los dueños o comisiones directivas, en el caso de los hogares, es fundamental. Entonces, es una de las cosas que que tenemos que volver a plantear, porque se había planteado, pero bueno, no han empezado todavía. No sé, Solange, si tenés alguna novedad sobre eso, pero está en la planificación estratégica. Está dentro de la planificación estratégica, pero creo que como este año están abocados al plan de envejecimiento, creo que eso quedó para el Quedó año para el año que próximo. viene. Hay que... Se puede plantear en el consultivo que va a haber el 18. Ahí va. Este es un tema que podríamos plantear, Margarita, si me olvido, se me acordar. Tiene buenas memorias siempre para esas Bueno, cosas. ya que No, dice el me plan, parece que Pero es algo podrías, que sí se puede podría- preguntar. podrías informar tú que en algo estamos trabajando justamente para que se Sí, impulse desde los grupos de trabajo que tienen que sí. ver con formación, que sea la misma secretaría la que tiene que impulsar la Sí, formación. la Secretaría de Cuidados. Claro. Se está trabajando en las mesas, justamente con Margarita estamos en la mesa de formación, y con Enzo, y bueno, se está cayó insistiendo Margarita. para que Ah, esas no, cosas tenemos que bajaste seguir la mano, insistiendo. Margarita. Dejé de Sí, verte. Margarita, habías pedido la palabra. No, yo ya era No, eso, nomás era que eso. quería transmitirle a Sonia para que sepa que seguimos peleando. Sí, en cuanta oportunidad tenemos de hacer planteos, los hacemos. Eso queda claro con todas esas redes que Solange al inicio indicó. Sí, claro. Yo le prometo que peleo desde adentro. Claro, vos estás Una, de adentro mismo, por supuesto. Y Bueno, vamos a es ver como una si, situación a veces, es una situación compleja porque como que cuando empezamos a hablar y demás, se movilizan un montón de afectos que rondan por un lado la impotencia, esto, ¿no? Bueno, estamos con un escarbadiente y sí, y aún así estamos con un escarbadiente, ¿no? Porque el panorama sería totalmente distinto si no estuviéramos con ese escarbadiente, ¿no? El valor del escarbadiente es en sí mismo, no es que vale menos, es
¿no? Es como, porque si no, como que podemos llegar a quedarnos atrapados en esta ola de impotencia, que es totalmente comprensible, porque sí, efectivamente, hay cosas que se nos van de las manos y sí también hay cosas que no las vamos a ver, que nos vamos a morir antes de verlas. Y esa es la ley del sembrador, ¿no? Que siembra sin pensar en que si va a haber o no el fruto. Siembra. Sí. A veces va a haber, otras veces no va a haber, verán los otros, ¿no? Pero no siembra pensando en ver, siembra pensando en sembrar, ¿no? O sea, Exacto. para mí y para los que vengan. Yo creo que eso, porque si no, como que el ánimo queda atrapado en esto de decir, bueno, no hacemos nada. No, hacemos, estamos, sí, esta imagen tan bonita, ¿no? Graciosa, con un escarbadiente. Sí, estoy acá con mi escarbadiente. El terreno no sería lo mismo si yo no estuviera con mi escarbadiente, ¿no? Pero con eso va a hacer batalla, sí, con eso voy a hacer batalla. En los mitos, ¿no? Los mitos, yo qué sé, me vino ahora a la cabeza el mito cristiano de David y Goliat, con una ondita. Nosotros no tenemos la onda, estamos con un escarbadiente. Digo, una cosa junto con la otra, ¿no? O sea, el hecho de poder insistir, 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 estos rompepelotas, estas viejas que no dejan de joder. Bueno, ahí estamos, tic, 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 metiendo el dedito, metiendo el dedito, metiendo el dedito, hasta que en algún momento, ¿no? Va a dar efecto. En algún Sí. momento va a dar Eh, efecto. es, Laura, sí, perdón. Laura, por favor. la Laura. Laura. No, yo venía un poquito con lo que venías hablando, Enzo, que creo que hemos perdido como humanos, ¿no? El respeto al adulto mayor. O sea, este viejo, ¿qué sabe, no? Y ese viejo tiene una historia de vida y unas experiencias que no lo tienen los más jóvenes. Capaz que porque me estoy volviendo yo también un poco vieja, pero digo, a mí, por ejemplo, siempre me enseñaron a respetar y a escuchar, ¿no? Entonces, como que siempre lo tuve un poco adentro. Y bueno, sí, me estoy volviendo un poco vieja. Esto que decía Sonia de planificar la vejez, de hablar de la muerte, de escuchar a los mayores que yo, ¿no? Me parece que eso como sociedad lo hemos perdido porque, a ver, yo tengo que pensar que sí estoy luchando con un escarbadiente contra los dueños de los residenciales, ¿no? Pero es una empresa, eso yo lo tengo claro. Entonces, bueno, me va a resultar un poco difícil, aunque no me va a hacer bajar los brazos, por algo sigo acá, pero me preocupa mucho más el respeto que le tengamos a los adultos mayores, que hoy son ellos, mañana voy a ser yo ya dentro de poquito, ¿tá? No me falta mucho, estoy ahí, en el límite. Entonces, eso sí me preocupa. Y me parece que tiene que ser un trabajo constante de todos los días, porque me parece que ese es el núcleo del asunto. Y lo que le tenemos que dejar también a las generaciones más chicas. Hace unos años pensábamos que los niños, bueno, eran niños, se disciplinaban a golpes y no se escuchaban y no pasaba nada, ¿no? Hasta que, bueno, nos llevó muchos años a entender de que no es así, de que hay que escuchar, de que hay que respetar, de que sí hay que educar, ¿no? De que hay que poner límites. O sea, nos llevó mucho tiempo. Hoy vemos mal yo también, obviamente, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que nos llevó muchos años de historia. No sé en qué momento perdimos ese respeto por los adultos mayores. Al punto que tuvimos que sentarnos a conversar durante meses, y ellas lo vienen haciendo, o sea, todo el movimiento, desde antes de que yo entrara, ¿no? De pelear, entre comillas, porque bueno, no me lo tomo como una pelea, sino como también parte de un aprendizaje y de un camino que se está forjando, por esos derechos, para poder escucharlos. No sé en qué momento lo perdimos como sociedad.
Entonces me parece que hay que reivindicar un poquito más eso en la cotidiana, ¿no? En eso que hablábamos hoy bueno, del asiento con un bastón, ¿no? De la abuela, bueno, de qué tiene, miren, me pasó algo que lo quiero comentar porque son esas cosas cotidianas, ¿no? Que creo que son las que a los que estamos en esto nos impulsan y decir, bueno, no es una pelea, ¿no? Es una forma de vida, por lo menos en mi caso. Yo generé un vínculo con algunas residentes de donde está mi suegra, conversando, ¿no? Un vínculo de hola, ¿cómo están? Más con unas que con otras. Y pasé un tiempo sin ir porque, bueno, porque me requerían mi atención mis padres, que no están en un residencial y eso, y iba mi esposo. El otro día dije, no, tengo que ir porque hace como 15 días que no voy, capaz que hacía 20 que no veía algunas de ellas. Cuando llegué, se acordaban de mi nombre, que ya para mí era, wow, me abrazaron con un calor, ¿no? Y me decían, yo le preguntaba a tu esposo por vos y te mandaba saludos, y sí, mi esposo me los daba, ¿no? Y me decía, y ella como que yo era un familiar más, entonces cuando salí de ahí, yo no sé si para ellas esa visita fue tan importante como para mí. Yo salí con el corazón lleno, ¿no? Y le comenté a mi esposo que nunca esperaba esa reacción de tanto amor. Y mi esposo me dijo, lo que pasa es que sus familiares somos nosotros también. Y creo que es eso, ¿no? Entonces, esas pequeñas acciones que para mí, el llevarle un libro a una, el preguntar por el tejido a la otra, esas cosas que para mí eran nada, ¿no? Para el otro lo recibió de una forma tan significativa que después me vino devuelto en mucho amor, ¿no? Entonces, bueno, pienso que va por ahí, ¿no? El entender, el respetar, primero que nada, el hacer visible, el escuchar, y bueno, y después lo demás creo que viene solo, pero lo que tenemos que hacer es abrir conciencia, ¿no? A eso que hablábamos hoy, esa fortaleza que tiene ese adulto mayor, que tiene, y no importa si tiene una demencia o no, hay una historia de vida atrás, ¿no? Hizo un camino, no sé, vivió 70 años, bueno, 70 años de historia, vivió 80 años de historia, hay una vida atrás. Y eso creo que es lo que nosotros tenemos que reivindicar, porque nosotros también vamos por el mismo camino, como lo dijo Sonia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que no creo que sea un camino tan complicado, por eso conté eso que me pasó. No es tan complicado, es gratificante, es un grano de arena. Y bueno, y yo, la verdad, de los dueños del LPN, no espero mucha cosa. No los esperaba ver acá. No espero que me compartan nada, solo que ese residencial lo tengan con las cosas que lo tienen que tener. Me quedé contenta el otro día porque entré y había visto esas sirenas de bomberos, y bueno, fue un avance. Es un tema, sí, el cambio de personal. Bueno, sabemos que hay cosas que también escapan al dueño del residencial. Entiendo que es un negocio, ¿no? Pero no, a ver, por pedir pido, obviamente que pido. Con que cumplan el decreto, estamos hechos, ¿no? Que falta supervisión, sí, falta supervisión. Pero creo que lo que tenemos que reivindicar, sobre todo, ahora que tenemos ese decreto ya armado y hacerlo cumplir, es el reivindicar al adulto mayor. Creo que es eso, ¿no? Y no tratarlo como un pobre viejo. Perdón, muchas gracias, Laura, muchas gracias. Pensaban que quizás son estas pequeñas vivencias como las que trajiste, y estoy seguro que mientras tú ibas relatando esa vivencia del abrazo regenerador y reconfortante que recibiste, a todos se nos fueron pasando por la cabeza momentos parecidos, ¿no? Que quizás son esas vivencias las que nos sostienen con el escarbadiente y las que nos animan a seguir insistiendo con lo que decía Jenny, ¿no?
seguir insistiendo. Esas vivencias, esas pequeñas vivencias, ¿no? Qué potente, un granito de levadura. Sonia, tú levantaste la mano y Jenita Sí, con... perdón que prefiero hacer así como en la escuela. No, a raíz de esto último, quería hacer este pequeño comentario. Como yo soy la única que se moviliza libremente, adopté la costumbre de hacer una recorrida hasta el frente, donde está el resto de los compañeros, y tengo el hábito de decirles buenos días, darles un abrazo y un beso todos los días. Es absolutamente mínimo lo que hago, porque me lleva 10 minutos, 15 minutos, cuando mucho, pero noto que me están esperando. Es decir, el contacto físico que pierden muchos de ellos, que ya ni siquiera están lúcidos, pero los que todavía están, simplemente que no pueden caminar bien, o que usan andador, alguna con bastón o en silla porque no pueden movilizarse, pero esperan ese abrazo y ese beso como algo importante. Yo me siento gratificada porque es lo mínimo que puedo hacer y a mí no me lastima hacerlo. Hay personas que dicen, ¿cómo podés estar en un residencial? Me lo dicen amigos, ¿cómo podés estar? No sé, ¿será que tengo la capacidad de ser compasiva? Porque no es lástima, ojo, es otra palabra, compasión. Yo siento compasión, es decir, estoy con ellos. No me siento lastimada, no me siento triste, me siento bien, me siento gratificada de poder hacerlo. Entonces, eso tan simple creo que hay que difundirlo. Tenemos que lograr que la gente sea compasiva con los viejos, porque eso es lo que necesitamos los viejos. Yo, por ejemplo, saludo al personal todos los días, les doy un beso, les doy un abrazo a las funcionarias. Se han acostumbrado a que lo hago, porque yo lo necesito. Yo necesito todavía que me abracen, más allá de mi familia, que es muy chiquita y no vienen todos los días, pero yo necesito ese abrazo de una persona extraña, pero que ellos sepan que yo soy capaz de darles ternura, escucharlas si tienen problemas, pero que yo necesito ese abrazo, esa calidez humana, que es lo que decía la compañera, se ha perdido. No nos prestan atención a los viejos. Los viejos somos invisibles para muchas personas. Gracias. Gracias, Sonia. Jenny, tú tienes la mano levantada. Ahí. Sí, quería solo en esto que trajo Laura. Bueno, primero, qué lindo las palabras de Sonia, ¿no? Qué lindo lo que cuenta. La verdad que es una linda experiencia. Y yo un poco recordando lo que ya me moviliza, es que yo todos los días llego al residencial y saludo a cada una de las cuidadoras. Porque más allá de algunas cosas que no están bien en el funcionar, yo me pongo en el lugar de ellas que por lo que ganan, ¿no? La tarea que tienen, ¿no? A cargo 10 personas y en la noche una con 20. Y entonces digo, realmente me pongo en los zapatos de ellas y pienso, no sé si podría, ¿no? Y siempre encuentro como un símil con lo de la maestra y los niños, pero creo que esto todavía es más esforzado, ¿no? Así que ni hablar que lo reconozco. Pero esto que decía Laura, yo que tengo la suerte o no sé, o la constancia de ir todos los días a visitar a mi mamá, porque para mí la visita es fundamental, y siento y veo a los que no va a visitarlos nadie cómo están y a los que vamos todos los días o los que van seguidos, lo distinto que están los familiares y es esa necesidad del afecto, de la cotidianidad, de yo qué sé, de tener uno a uno, ¿no? En exclusivo.
Pero bueno, recordaba eso, que lo hablamos en los talleres, porque vaya que contamos muchas experiencias, que cuando uno va a visitar al familiar, no visita solo al familiar, todos los que están ahí están esperando y saludo uno por uno, ya por el nombre, porque ya me conocen, yo los conozco. Ayer nomás, por ejemplo, a una de las residentes se le había desconfigurado el control remoto y las muchachas, las funcionarias, no sabían y bueno, y se quedaba sin ver, quería ver el programa que cantan a la noche. Y bueno, yo llamando a mi nieto para solucionarle, porque tampoco entiendo nada de Tutorial ahí. tecnología. Y bueno, y se da eso, que digo, de solidaridad y de porque uno se siente ya casi familiar de todos, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo se valora eso? La sonrisa, el preguntarle esto que decía Laura, ¿no? Digo, esto que son pequeñas cositas, y ahí va lo del granito de harina que decía hoy Enzo, además del escabadiente. Pero bueno, lo que decía es que yo no me quedo con esto solo de la queja. Creo que con este escabadiente, como bien decía Celso, estamos en esto todos juntos y me quedo más con lo de María Teresa que decía el océano, si no tuviera la gota, no sería océano. Entonces poner esa gotita que cada uno de nosotros estamos poniendo. Pero sigo convencida, y ya les digo, porque lo viví con la primera infancia, trabajando 30 años en eso, y con la Convención de los Derechos también, de que se precisa desde el Estado otra escucha y otras acciones como esto de la capacitación, de las ONG, porque estoy de acuerdo, como decía Laura, son empresas, pero empresas que trabajan, no venden tela, trabajan con vidas, con humanos. Entonces ahí me parece que solo la letra no ayuda, o sea, tiene que haber otro andamiaje para que se puedan, no solo, yo no digo solo la supervisión por castigo, eso no, digo para justamente ser constructiva de las mejoras, poder apostar a que las cosas mejoren y desde un impacto mayor, desde algo que sea más efectivo y no uno a uno, ¿no? Pero igual sigo el uno a uno poniendo mi gotita porque estoy convencida que así se cambian las cosas, ¿no? Tal Sí, cual, tal cual. No hay que descartar ningún camino. Por todos lados, ahí, como las moscas, ¿no? Antes les propongo lo siguiente. Estamos a 7 minutos de las 8 de las 9 de la noche. Si les parece, puedo leer un pequeño un pequeño trocito que puso Nélida. Nélida, muchas gracias por participar a través del chat. Y luego le damos la palabra a Solange y vamos cerrando el espacio con alguno de las personas de la mesa, ¿les parece? Sí, Bien, sí, estamos claro, eso, sí, sí. escuchando que esto decía Nélida, ¿no? Dice Nélida, escuchando que los viejos ya son gastos, no aportan. Se les olvida, parece, que ellos trabajaron una vida para tener derecho a una vejez tranquilos, felices, disfrutar la vida sin tantas preocupaciones. Y efectivamente, la memoria es uno de los males de la falta de memoria es uno de los males de nuestra época, ¿no? Gracias, Sí. Nélida, por tus palabras ahí. Y bueno, Solange, Oh, sí, respecto a eso, por ejemplo, también tenemos que decir que es una realidad que tenemos en nuestro país, pero que es mundial. Está tomado como que los viejos somos, que sí, que somos gasto, cuando somos una inversión, pero cuesta ver eso. Eh, Hay decisiones que nosotros seguimos golpeando, vamos con el escarbadiente, rascamos, rascamos y hacemos nuestra pequeña playita de arena, ¿no? Y muchas veces hasta los propios personas mayores, eh, que es la peor causa de edadismo, sienten el viejismo y no quieren reconocer que son viejos, quieren seguir viviendo en la eterna juventud. Los viejos son los otros y ven a las personas que están institucionalizadas desde un lugar de poder y son los otros los que viven en un LP. Basta con mirar muchas veces los políticos, la mayoría son viejos
y no quieren trabajar en vejez. No quieren invertir en vejez. Nuestro país tiene muchas cosas que protegen nuestros derechos. El tema es después llevarlos a los lugares, a tierra. Y ahí es donde nosotros tenemos que rascar, porque tenemos las herramientas y tenemos que hacerlas valer. Pero para eso tenemos que empoderarnos, como está, como decía el documento. Nosotros mismos tenemos que empoderarnos y decir, sí, soy vieja y tengo este derecho y este derecho. Y lo voy a exigir. Exijamos nuestros derechos. Si todos los viejos exigiéramos nuestros derechos y nos apropiáramos de ellos, muchas cosas cambiarían. Mm. Hay cosas, nosotros por supuesto que desde el movimiento seguimos insistiendo, estamos, como hoy les conté, eh, en diferentes áreas, trabajando con la institucionalidad, con el Estado, y bueno, y ponemos e insistimos, y si muchas de las cosas que están por ejemplo, en el plan de envejecimiento, están porque se exigieron. En el plan de cuidados están porque hemos hecho, porque nos querían ignorar. Cuando empezaron era 2 renglones que había sobre personas mayores. Hoy hay mucho más. Ujú. Y seguimos trabajando en eso, porque el resto era todo infancia y dependencia. Bueno, y por ahí, pero vamos a seguir rascando con el escarbadiente ahí hasta que nos dé, nos dé el cuerpito. La fuerza, ahí va. Sí. Y Bueno, si se nos cierra una puerta, vamos y golpeamos la otra. bueno, vamos Muchas gracias. cerrando. Y bueno, y agradecerles a todos, por supuesto, la presencia de ustedes, y bueno, espero que les sirva y que puedan seguir con el escarbadiente cada uno. Y Sonia, espero que te digan algo, por lo menos te digan, no, mire, no, pero que te digan algo, que no se ignoren.